relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Historia de la Magia, donde continuamos compartiendo esta impresionante y apasionante historia nunca antes contada acerca de la magia. Desde los comienzos mismos de la experiencia humana, ha habido sin duda magos, chamanes, videntes, milagreros y sanadores. Mucho antes de la existencia de cualquier dato histórico consignado, tales figuras realizaban ya las funciones, a veces bien delimitadas, otras solapadas, de sacerdote, profeta, sabio, hechicero, vaticinador, interpretador de sueños, adivinador, astrólogo, bardo y médico. Sus actividades se cuentan, además, entre las primeras en aparecer en la memoria histórica escrita. En Oriente Medio, tales figuras eran abundantes en los albores de la era cristiana. De hecho, a veces hasta se ha dicho que el propio Jesús no fue sino uno más de la pléyade de hacedores de milagros y prodigios de su tiempo, y que la influencia y el impacto ejercidos con posterioridad sobre la civilización fueron productos de la casualidad. Así, y de acuerdo, por ejemplo, con el ex profesor de la Universidad de Columbia, Morton Smith, la cristiandad no ha sido más que un suceso casual que, como tantos otros fenómenos históricos, podría muy bien haber evolucionado de forma diferente o no haber llegado a desarrollarse siquiera. De no haber sido por una aleatoria concatenación de circunstancias, en lugar de 2000 años de cristianismo, podríamos estar hablando de 2000 años de una religión basada en las enseñanzas de, pongamos, Apolonio de Tiana. Y por cierto que Jesús, tal como aparece en la tradición cristiana, tenía mucho en común con Apolonio. Natural de Tiana, en la actual Turquía, Apolonio nació en los primeros años del siglo I y murió entre el 96 y el 98 después de Cristo. Existe una narración de su vida escrita por Filóstrato hacia el año 220 de nuestra era. De acuerdo con las tradiciones recopiladas y presentadas por Filóstrato, Apolonio curó enfermos, resucitó por lo menos a una persona de entre los muertos y, tras su propia muerte, ascendió en cuerpo a los cielos mientras sonaba el cántico de las doncellas del templo. Es creencia generalizada que abrazó el pensamiento pitagórico a muy temprana edad. Vegetariano convencido, llevaba el pelo sumamente largo. Su oposición a los sacrificios sangrientos le llevó a adoptar vestimentas de lino en lugar de las de cuero, pieles y cualquier otro producto animal. Su apasionada tendencia en las cuestiones filosóficas le impulsó a viajar por extensos territorios: Italia, Grecia, Egipto, Siria y Babilonia. No quiso visitar Palestina porque creía que el culto judaico del sacrificio en el templo era una deshonra, tanto para el pueblo que lo practicaba como para la tierra que lo acogía. Entre los años 41 y 54 de nuestra era, residió en la India, donde estudió el pensamiento hindú y lo que había quedado del budismo. Entre sus devotos figuró el emperador romano Vespasiano, quien la adoptó como consejero espiritual. Apolonio creía que la única filosofía válida pertenecía a lo que él llamaba el alma, pues el alma, que no está sujeta ni a muerte ni a nacimiento, es la fuente del ser. No sería muy difícil imaginar cosas mucho peores que 2000 años de historia bajo una religión basada en Apolonio, aunque, como cualquier otra religión, sin duda habría sufrido las deformaciones infligidas por el paso del tiempo, por las presiones políticas y sociales, por el dogmatismo y el fanatismo de sus adeptos. Sin embargo, tal como fueron desarrollándose las circunstancias, Apolonio quedó relegado a todos los efectos del llamado curso de la historia,
hasta el punto de que solo tenemos noticia de él gracias a la biografía de Filóstrato, un documento cuya fiabilidad se ha puesto repetidamente en duda. Otros hacedores de prodigios de su época han caído en un olvido aún más completo. Uno de ellos, no obstante, ya sea una figura real o ficticia, ha sobrevivido en el seno de la tradición cristiana, hasta ser considerado el prototipo del mago, esto es, del mago maléfico entregado a la magia, entre comillas, negra, por definición. La primera leyenda desarrollada de un modo completo de mago negro en la historia occidental. Se trata de la figura que aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 9 al 24, así como los escritos de los padres de la Iglesia y en comentaristas posteriores, con el nombre de Simón el Mago. Es en este personaje de Simón con el que aparece por primera vez en escena la figura de Fausto. Hay razones fundadas para sugerir que el Simón originario, o bien el individuo o individuos en quienes esté basada su figura, fuera con probabilidad un adepto de la, entre comillas, herejía, conocida con el nombre de gnosticismo. Un padre de la iglesia del siglo IV, San Epifanio, le condena de forma expresa como fundador del gnosticismo, afirmación poco plausible. Otros autores eclesiásticos le describen reclamando el título de Mesías, de Hijo de Dios, e incluso de ser la personificación de Dios Padre. Se le atribuía en sus viajes la compañía de una prostituta de Tiro conocida como Helena, lo que implica una pretendida identificación, si no reencarnación, en ella de Helena de Troya. Otro de los nombres que se le atribuyeron a esta mujer fue el de Sofía, término gnóstico con que se designaba la personificación de la sabiduría divina. De acuerdo con un comentarista moderno, su representación como prostituta pretende mostrar la profundidad a la que ha ascendido el principio divino en su implicación con la creación. Tanto en las escrituras como en la tradición posterior de la Iglesia, Simón funciona como un adversario prototípico, una encarnación de las fuerzas de las tinieblas, de los poderes impíos e impuros, con los que el mensaje cristiano, recién formulado, está diametralmente enfrentado. Es en este sentido como aparece en los Hechos como un samaritano autoproclamado hacedor de milagros y aspirante a Mesías. Sí que es un individuo carismático con una cohorte de fervientes seguidores, como Pedro, pero en una vertiente mucho más siniestra. Un, entre comillas, pescador de hombres o pescador de almas. Y cuando se encuentra con Pedro, le ofrece al apóstol dinero a cambio del don de sanar por la imposición de manos. En otras palabras, intenta comprar el poder curativo del Espíritu Santo para fines egoístas y corruptos, de donde deriva el llamado pecado de simonía. Simón arrojó dudas sobre la naturaleza de Jesús y cuestionó la autoridad de Pedro como apóstol. En posteriores relatos apócrifos, el encuentro culminará con el desafío de Simón a Pedro, a quien retará en una especie de duelo espiritual o mágico en el que cada uno tendría que igualar uno a uno el milagro obrado por el otro. Al principio, Simón gana a Pedro, cuyos milagros son menos asombrosos. Pero a diferencia de los de Pedro, los de Simón no proceden de poder o mandato divino alguno, sino que, a través de los medios de la brujería, nacen de una fuente más cuestionable y, de acuerdo con los comentaristas cristianos, diabólica. ¿Hasta dónde puede verse? Se trata de prodigios sucios, manchados, impuros. Por espectaculares que pudieran ser, no son más que el producto del engaño, la mistificación, la trampa o el fraude, que encandila la parte más superficial de la conciencia, pero que carece de mayor validez o entidad profunda. Ni qué decir tiene que en las narraciones tradicionales Simón recibe su justo castigo. Entre paréntesis, se cae de la altura en que levitaba y se rompe la pierna, con lo que queda, además, completamente desacreditado. Cierra paréntesis.
Si nos basamos en su aparición en los Hechos, Simón es una figura menor e intrascendente, un prestidigitador venal y charlatán, un nimio obstáculo que Pedro aparta de su camino en su triunfante misión entre los samaritanos. Pero los comentaristas posteriores, sin embargo, se convertirá en una figura mucho más importante que el insignificante rival de Pedro que tenía la suerte en contra de antemano. Su figura queda fundido nada menos que con la del anticristo, con lo que dejará de ser un simple adversario humano para convertirse en una personificación o emisario del enemigo espiritual supremo. Para los cristianos fervientes, el mago arquetípico original quedó así convertido, por definición, en un mago negro, un embajador de las fuerzas cósmicas del mal. Así, se consideraba que sus poderes emanaban, por definición, de la fuente última de la iniquidad, el diablo o anticristo. En consecuencia, todos los demás magos, en tanto que practicantes de artes mágicas, quedaron estigmatizados como seguidores de Simón. Si había que atenerse a la doctrina de la Iglesia, no podían considerarse de otro modo. Obviamente, no podía verse en ellos personas que tuvieran acceso al poder divino, no podían considerarse apóstoles de los últimos días, por cuanto ello habría desafiado el monopolio de la Iglesia con respecto a esta clase de poder. Y todo ejercicio de poder que no emanara de las fuentes eclesiales oficialmente sancionadas solo podía ser, por definición, diabólico. De ahí que estemos en condiciones de afirmar que Simón el Mago preparó el camino de Fausto, el mago que hizo un pacto con el diablo. No es que la comparación entre ambos se reduzca al paralelismo temático y la asociación de ideas, como en el caso de Helena de Troya. En alemán, la palabra Faust significa puño, metáfora que, aunque un tanto forzada, tal vez pueda considerarse apropiada. En latín, no obstante, Faustus significa el favorecido, y este fue precisamente el sobrenombre que adoptó Simón el Mago. De acuerdo con el profesor Hans Jonas, es interesante señalar que en los ambientes latinos Simón utilizaba el apelativo Faustus, esto en conexión con su apodo habitual de El Mago, y con el hecho de que fuera siempre acompañado por una mujer llamada Helena, de quien él decía que era la viva reencarnación de Helena de Troya, muestra claramente que nos encontramos ante una de las fuentes de la leyenda de Fausto. Seguro que pocos admiradores de las obras de Marlowe y Goethe tienen la menor sospecha de que su héroe es el descendiente de un sectario gnóstico y que la bella Helena, invocada por su arte, fue una vez el pensamiento de Dios caído a través de cuya emergente humanidad debía ser salvada. En los Hechos de los Apóstoles, Simón el Mago no se ve a sí mismo como alguien intrínsecamente malo, como un emisario de los poderes infernales, pero ya en su época, bien entrada la segunda mitad del siglo I, una figura como aquella debía ser castigada por la mayoría de los judíos, así como por los partidarios de la corriente que formaría el cristianismo. Para los judíos, tenía que ser un proscrito religioso que operaba fuera de los límites del culto oficial sancionado por el templo, pero también al margen de las sectas mesiánicas ferozmente nacionalistas y de los devotos del judaísmo rabínico en estado embrionario. Para los adeptos de la nueva religión, ya fueran los seguidores de la facción de la primera iglesia de Santiago, ya fueran los convertidos por el heterodoxo Pablo, debía ser un personaje peor considerado aún. Debían de percibirlo como un mesías rival, cuya llamada y cuyas actividades invadían y usurpaban las prerrogativas del único, entre comillas, verdadero. En este sentido, debió parecerles en verdad un auténtico anticristo. Pero si la figura del mago, personificada por Simón, era un paria en la Palestina del Nuevo Testamento, había otros lugares en los que fue mucho mejor aceptado. Durante el siglo I, el más importante de sus lugares fue Egipto, y de forma especial la ciudad de Alejandría. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en el siguiente podcast.
Relatos mágicos y bautizos de medianoche.